¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. La pensión compensatoria es una aportación económica dada por uno de los cónyuges a otro, una vez terminado el matrimonio por un desequilibrio económico. Esta atribución económica tiene como requisito que uno de los cónyuges sufra un empeoramiento en su nivel económico con el divorcio o separación respecto al que tenía durante el matrimonio, mientras que el cónyuge no ha sufrido este empeoramiento. El tema de esta tarde, la pensión compensatoria. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, como todos los jueves, un gusto verte y que estemos nuevamente en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer nuevamente estar aquí en su compañía y también en compañía de todas las personas que amablemente nos sintonizan, nos siguen. Quiero aprovechar para recordarles que este programa es completamente en vivo y también quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas de TV UAC, en donde nos puede ver en televisión abierta, si tiene sistema megacable en el canal 124, el 24 en Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por paga, pero también nos puede sintonizar a través de la señal de tv.uaq.mx o en nuestras redes sociales. Ya sabe que nos encuentra en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así, el nombre completo. Y específicamente a través de Facebook lo invitamos a que nos comparta, a que nos siga en redes sociales. Si le gusta el contenido de este programa o de programas anteriores, pues que lo comparta con sus amigos ahí en redes. Y también que nos haga llegar mensajes o sus comentarios si es que tiene algún tema jurídico relevante de interés que quiera que abordemos. Con muchísimo gusto. Este espacio se dará la tarea de buscar expertos conocedores en cada área jurídica para poder disipar esas dudas recurrentes. Asimismo, si requiere asesoría u orientación jurídica completamente gratuita, pues este es el medio por el cual puede hacerlo. Estamos siempre al pendiente de usted y pues afortunadamente comentábamos hace un momento el licenciado Gerardo y yo que pues hemos tenido por ahí comentarios de personas, colegas incluso, que están interesados en abordar cierta temática y bueno, pues es esa precisamente la labor social de este espacio, tratar de difundir información jurídica de temas de interés para todos y tratar de orientar de una manera profesional a toda la ciudadanía queretana y a quienes nos ven en internet. Pues sí, fíjense que el día de hoy para mí es un gusto que haya aceptado la invitación nuestro invitado, porque pues además de la trayectoria que tiene en el órgano jurisdiccional, pues es una persona muy sensible en las problemáticas de orden familiar y por supuesto un gran conocedor y apasionado del derecho familiar. Y qué mejor, licenciada Laura, si pudiéramos presentar a nuestro invitado para entrar en tema. Por demás, hoy un tema muy, muy importante. Me parece a mí que una de las problemáticas que se tiene en nuestra sociedad podría entre el derecho familiar y el derecho laboral, como que son las dos situaciones más complicadas de una sociedad. No quiero decir que el derecho mercantil no tenga sus complicaciones, pero aquí hablamos incluso de una familia, el daño que resiente una familia y las consecuencias que tiene para la sociedad, pues las complicaciones familiares. Entonces, entremos en tema y si podemos presentar a nuestro invitado. Claro que sí, pues bien mencionas, son áreas del derecho que efectivamente requieren mayor sensibilidad y muestra de eso es precisamente la persona que hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo, el maestro Jesús Francisco Malagón Ávila. Les comento para que lo conozcan mejor que él es licenciado en Derecho, egresado por supuesto de esta máxima casa de estudios y también cuenta con una maestría en Derecho por parte de la Universidad
sociedad contemporánea. Dentro de sus actividades profesionales se ha destacado, por supuesto, como conferencista, como docente, y también tiene 28 años de carrera judicial, en donde se ha desempeñado en diferentes cargos o puestos dentro del Poder Judicial, y desde hace 10 años a la fecha se desempeña como titular de un juzgado familiar, en este caso del juzgado 10º familiar aquí en la jurisdicción de Querétaro. Agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación para acompañarnos el día de hoy. Señoría, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Laurita, Gerardo, gracias por la invitación. Estamos aquí precisamente pues para enriquecer algunos temas relacionados con la evolución del derecho de familia. Sí, ahorita propiamente nos va a hacer tema de análisis lo que es la pensión alimenticia compensatoria. Dentro de esta nueva evolución del derecho de familia, hay dos temas específicos en lo que es la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica. Son dos cosas diferentes, no tenemos que confundirlas. Ahorita, durante el desarrollo de la charla, podemos hacer algunas diferencias para efectos de que se haga la precisión respecto de cada una de ellas. Y la evolución del derecho de familia, después de la reforma constitucional del 2011, tuvo una explosión respecto de la tutela de los derechos de familia, ¿sí? Tuvo dos vertientes en derecho de familia, lo que es los derechos de la infancia y los derechos respecto de las relaciones, ¿sí? entre las partes, podemos decir dentro del matrimonio, dentro del concubinato, y también otro tipo de relaciones que pudieran también generar algún derecho para efectos de alguna cuestión de indemnización, como es la pensión alimenticia compensatoria y también lo relativo a la compensación económica. Entonces, señoría, adelante. Bueno, señoría, fíjate que a mí me gustaría que pudiéramos ir desmenuzando punto a punto, y si tú me lo permites, me parece a mí hacer un pequeño paréntesis. Yo analizaba el informe de la presidenta del tribunal, que igual tuvimos la oportunidad que nos invitara como Asociación Queretana de Abogados, y veía que incluso una de las problemáticas o la incidencia más alta en resoluciones tenía que ver en las cuestiones de orden mercantil y familiar. Y yo todavía me sorprendí un poco porque los que conocemos el derecho, o por lo menos las instancias del tribunal, pues analizamos de una sala familiar y tenemos dos salas civiles. Es decir, hay 3 magistrados en una sala familiar y 6 en una sala civil. Y más, sin embargo, no hay mucha diferencia entre las resoluciones de segunda instancia de una sala civil y una sala familiar. Es decir, se llevan cuando mucho como 200 resoluciones y en otras son 6 y en otras son 3. Entonces eso me detona la problemática recurrente que se tiene y la necesidad de que ustedes como jueces pues puedan aplicar perfectamente bien el derecho, señoría, para no estar recurriendo en apelaciones. Y esto me lleva a preguntar, porque vuelvo a repetir, muchos muchos estudiosos del derecho, muchas personas que apenas egresan, me parece que todavía no tienen el tino de profesionalizarse en un área del derecho. Y como abogado, después de estudiar 5 años, pues yo me doy cuenta que luego sale sin aprender todo. Si aún así, uno en el ejercicio de la profesión, luego me doy cuenta cuando analizo un asunto, cuando veo un expediente, que necesita seguir leyendo, es decir, necesita seguir aprendiendo. Y esto me da a preguntar, entonces, poder diferenciar qué es la pensión alimenticia, como tímidamente comentabas en un principio, señor juez, y qué es la pensión compensatoria. Porque en esto del derecho privado, que ahí, vuelvo a repetir, podríamos tener también ahí nuestros asegúnes, pues se supone que este derecho privado lo instan, lo mueven las partes. Pero también hablaríamos de un derecho social, porque ¿dónde queda la familia? ¿Cuáles serían los derechos que tú atinadamente comentabas de la reforma 2011? Que los derechos van en aumento, no se pueden retroceder. Ya un derecho adquirido ya no lo puedes decir, bueno, perdóname, pero esto no lo voy a aplicar, lo vamos a hacer más adelante. Entonces, derivado de esa situación,
vamos, si el abogado no tiene la expertise, la capacidad, la astucia de solicitar una compensación en el divorcio o en el concubinato, a mí me gustaría que nos puedas explicar ahí, señoría, qué ventajas, desventajas o qué importancia se le reviste, porque pues a lo mejor cualquiera persona que en este momento nos ve de la sociedad diga, no, pues la esposa debe tener un mayor derecho que un concubino, etcétera, y bueno, pues qué practicidad se tiene. Entonces, señoría, regresando al punto que comentaba, ¿qué pasa si el abogado no pide una compensación? El juez lo puede solicitar. Y dos, para no perderme en esta introducción, señoría, ¿qué diferencia entonces hay en la pensión alimenticia y en la pensión compensatoria? Porque cualquier persona diría, ay, claro, pues si hay hijos que tiene que dar pensión, pero ¿qué tal, señoría, que la señora, como muchas hoy en día, la necesidad económica, las situaciones por las que nos dejó la pandemia, las situaciones que estamos atravesando en toda la República, la situación económica, bueno, nos ha señalado que padre y madre tienen necesidad de trabajar, señor juez. Ya no es como en antaño, que nada más había un solo proveedor. Hoy los dos tienen la necesidad imperiosa de buscar el sustento económico para subsistir, ¿no?, con los recursos indispensables de alimentación. Pero resulta que la señora pues vende, bueno, no quiero decir marcas ni nada, porque el productor va a pedir aquí una fianza, ¿no?, por andar patrocinando, pero vende productos en casa, señor juez, vende este tipo de productos de maquillaje, productos por catálogo, y resulta, señor juez, que tiene un ingreso medianamente decoroso. Y entonces, pero como no está dado de alta, como no, los depósitos muy probablemente no tienen ni cuenta bancaria, pues dicen, pues yo no le voy a dar pensión a la persona, a la señora, correcto, porque ella tiene un ingreso, pero no lo puede acreditar, o a lo mejor no puede compararse con el ingreso que tiene el señor. Y resulta que el abogado, al no conocer, y repito y subrayo, por la necesidad de profesionalizarnos en el derecho, no pide la pensión compensatoria, la puede pedir, la puede hacer de suyo la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez, señoría. Y dos, ¿qué diferencias hay entre pensión alimenticia y pensión compensatoria? Bien, aquí hay que precisar que del desarrollo del derecho de familia a partir de la reforma constitucional ha tenido un desarrollo en el cual se hace un análisis respecto de las prestaciones con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Que hay que analizar e identificar, cuestionar y valorar las circunstancias que hay respecto de un núcleo familiar. Si bien es cierto, el Estado tiene la limitante de no intervención dentro de las relaciones paterno-filiales, también lo es que una vez que se da la ruptura matrimonial, tiene que analizar esta cuestión relativa a la perspectiva de género. Anteriormente, antes de la reforma, ustedes recordarán todavía en la forma de juzgar en los años 90, no había esa perspectiva. Era un derecho que se hacía sobre la verdad formal. ¿Cuál es la verdad formal? Pues sobre las pruebas y los hechos que se logran acreditar en ese momento, y no íbamos tanto a lo que era la verdad real, es decir, un verdadero acceso a la justicia en el cual se visibilice la forma en la cual se llevó a cabo esa dinámica tanto del matrimonio como del concubinato. Y entonces, ¿qué es lo que hace la reforma constitucional? En el año 2000, en el 2001, en la Ciudad de México se incorporó esta figura de la pensión compensatoria. Entonces esta figura era vanguardista, no la creamos aquí, ya era desarrollada en otros países, y sin embargo el Distrito Federal en aquel tiempo la incorporó a su código, a su legislación sustantiva, y en algunos casos se le otorgaba, pero no se le daba como mucha difusión o mucha relevancia. Fue hasta en el año 2014, si no mal recuerdo, con algunos antecedentes que ya había respecto de esa figura dentro de algunas tesis aisladas o unos casos concretos dentro de la Suprema que se analizaron en la primera sala respecto de esta cuestión. Sin embargo, en el 2014 hubo un caso paradigmático, icónico, en el cual es el amparo en revisión
de 269 del 2014, en el cual precisamente una señora solicitaba una pensión alimenticia compensatoria, porque ya ella previamente había solicitado, dentro de las relaciones paterno-filiales y dentro del matrimonio y del concubinato, se puede pedir una pensión, lo que conocemos una pensión tradicional. Sí, es un derecho que nace de esa relación que existe sin que haya disolución del vínculo matrimonial o terminación del concubinato. Bajo este supuesto, entonces ya la señora, al momento de que el señor fue pidiendo la cesación en otros juicios respecto de la pensión de sus hijos, ya nada más quedó el de la señora, y entonces posteriormente pidió el divorcio y también pidió la cesación de la pensión, que ya también le correspondía a la señora en un 20%. Se le concedió el divorcio y era por la separación de más de 6 meses, es decir, no había causal, ¿sí? Y no había cónyuge culpable, en la cual se establecía quién es quien tiene que dar, digámoslo así, como una sanción, y esa sanción era una pensión alimenticia. Entonces no se dio y se le canceló también la pensión alimenticia para la señora. Fue al amparo, y una vez ya agotados todos los niveles de impugnación, bueno, pues ya la Corte, la primera sala, en ese amparo 269 del 2014, estableció que esa pensión alimenticia compensatoria con perspectiva de género, donde hay una relación de desequilibrio patrimonial, ¿sí?, donde hay una desproporción patrimonial en las cuestiones de la distribución de las tareas del hogar, donde la señora se dedicó preponderantemente a los trabajos del hogar, al cuidado de los hijos, a la limpieza, a lo que todos conocemos como las labores domésticas, y tenía una pequeña actividad en el comercio informal, que es la cuestión relativa a la venta de algunos cosméticos, y en un inicio le habían cancelado la pensión precisamente por eso, porque la pensión tradicional va respecto de un estado de necesidad de subsistencia, tener que dar los bienes necesarios para efectos de poder subsistir, esencialmente lo que es la comida en este tipo de relación de pareja. Pero la Corte dijo, bueno, vamos a hacer un análisis respecto de esta perspectiva y de esta discriminación y este desequilibrio económico, en el cual después de muchos años, después de 14 años, si no mal recuerdo, la señora no podía quedar al desamparo, ¿sí? Y ella reclamaba eso, que la pensión alimenticia tiene que ser durante el matrimonio o durante el concubinato una cuestión relativa a proporcionar lo necesario para la subsistencia, pero la pensión compensatoria va más allá, no solamente analiza la subsistencia, sino también la cuestión relativa a la proporcionalidad, capacidad, necesidad, más aparte una compensación que tiene que ser retribuida por el tiempo del matrimonio, del concubinato, del desgaste que tuvo la persona dentro de esa relación, y donde se vio menoscabada porque trabajó menos horas, porque no tuvo una actividad remunerada donde tenga unas prestaciones, igual que en el campo laboral en el cual se desempeñan normalmente los hombres, ¿verdad? Porque en este modelo que tenemos de modelo machista, modelo clásico, digámoslo así, en esa medida las normas estaban cargadas como de un cierto matiz machista, ¿sí?, o de discriminación, en el cual en el sistema de las causales de divorcio era una cuestión de culpabilidad, sí, a lo mejor había una infidelidad, había una cuestión grave dentro de la familia, para efectos entonces de castigar. Entonces la pensión alimenticia compensatoria no es una indemnización, digamos, como castigo, sino es como una indemnización pecuniaria que es para resarcir ese desequilibrio que se produjo por la falta de oportunidades por haberse dedicado preponderantemente en mayor o menor medida dentro de las relaciones que se dan dentro del seno familiar, ¿sí?
Entonces, aparte, la Corte dice, el elemento esencial para efecto del análisis de la compensación económica es precisamente ese desequilibrio y la falta de oportunidades que tuvo la mujer, o ahorita con la línea jurisprudencial que va teniendo la Corte respecto de todos esos casos y esas tesis que va sacando, es que va incorporando figuras, no solamente si es mujer, porque en ese caso que analizaban era un caso de Michoacán en el que precisamente establecía la mujer. Pero aquí no importa si es hombre, si es mujer, si es un matrimonio de personas del mismo sexo, aquí también entra la indemnización, viendo los roles sobre los cuales se da la relación familiar o entre las partes, cómo se está llevando a cabo, quién asume las cargas del hogar y cómo se distribuyen las mismas. Puede haber varias modalidades, pero aquí la parte fundamental que incorporó la doctrina de la Corte y después, una vez establecidas las bases, se entró al estudio precisamente de esa descompensación o de ese detenimiento de uno, ya que estableció que el divorcio, la ruptura de una relación, no tiene que ser empobrecimiento de una ni enriquecimiento de otra. Sí. De acuerdo, señoría. Yo creo que esto es algo muy importante, porque a final de cuentas, cuando hablamos de rupturas, de separaciones, de parejas, hablamos siempre de un rol que ha desempeñado uno y otro. Todas las parejas tienen acuerdos específicos donde tú te dedicas al hogar, yo me dedico a trabajar, o a lo mejor ambos nos dedicamos a trabajar, pero tú además te dedicas al hogar, hay una doble jornada. Entonces, digo, estas dinámicas familiares son diferentes dependiendo de cada familia. Lo que es una realidad antes de que estas figuras se implementaran o de que adquirieran la fuerza que tienen hoy en día, pues es que la mujer, como ama de casa o como ama de casa que en sus ratos libres podía desarrollar alguna actividad, como lo comenta señoría, por catálogo, es decir, no es una relación laboral como tal, no existen las mismas oportunidades laborales que a lo mejor las del marido, en este caso, que sale a trabajar, cumple una jornada, tiene prestaciones laborales, tiene incluso la oportunidad, pues, de desarrollarse profesionalmente, a diferencia de la mujer, ¿no? Que normalmente o tradicionalmente en nuestro país se ha manejado así. Luego, entonces, se busca este equilibrio, porque nos tocó ver, seguramente las personas que nos miran ahora conocen a alguien que en su momento se divorció y se quedó con una mano adelante y una atrás, porque el marido era el que normalmente la mantenía y ella a lo mejor medio, porque hay gente que es pues productiva, que saca, que hace trabajos, pues que es movida, como dijéramos, ¿no? Y resulta ser que eso le juega en contra, porque en el momento de la ruptura o de la separación matrimonial, pues la mujer se queda con lo único que tiene, con lo que poco que pudo obtener. Entonces creo que es una reforma importante. Ahora, señoría, en esta situación que platicamos, respecto a una pensión compensatoria, que hoy en día, afortunadamente, las mujeres que se enfrentan a un procedimiento de una separación, las mujeres u hombres, no quiero yo generalizar un género u otro, en general, las relaciones de pareja pueden tener acceso a una pensión compensatoria, precisamente para buscar esa igualdad o ese equilibrio económico. ¿Qué sucede, señoría, entonces, por ejemplo, las personas que en los 90s se separaron, se enfrentaron a este procedimiento igual y que no tuvieron la oportunidad, porque entonces todavía no estaba regulado, de exigir esta compensación que en principio es por justicia y por derecho? ¿Pueden de alguna manera retomar esta situación en su beneficio y hacerla valer hoy en día, señoría, no obstante ya estén separadas? Ok, es muy interesante la pregunta respecto a ese supuesto, porque en ese momento tenemos que analizar cuál era el contexto de la norma que se les aplicó. Si bien es cierto, se vino evolucionando a través de las leyes sustantivas respecto de incorporar estas nuevas figuras, sí, porque todavía, si mal no recuerdo, hace 2 años todavía había causales de divorcio dentro del estado de Guanajuato, cuando ya aquí en Querétaro
bueno, pues ya no hay causales, ¿sí? Y la cuestión es que dentro de ese desarrollo jurisprudencial que ha venido desarrollando la Corte, todavía hay algunas lagunas respecto de si puede tener efectos retroactivos en beneficio de las personas que en aquel tiempo se divorciaron y no obtuvieron una remuneración pecuniaria resarcitoria para efecto de compensar esa desproporción patrimonial. Sin embargo, como va avanzando todo esto relativo a que va abarcando más y más derechos que en aquel momento no se visibilizaban o que estaba normalizado dentro de la norma, sí, porque la norma anterior estaba impregnada de cuestiones machistas. La norma debe de ser neutra, no tiene que tener un tinte machista. Sin embargo, en aquella época también había figuras en las cuales no se cuestionaba por qué el legislador las había hecho de ese modo. Estaban cargadas de un moralismo exacerbado y entonces establecía que ciertas conductas estaban, digamos, sancionadas, y entonces se repetía mucho un sistema patriarcal dentro de la propia norma, que la Corte, al momento de analizar todo esto, analiza y cuestiona, valora toda esa cuestión relativa a que están estos modelos de familia o de distribución de cargas, los estereotipos, ¿sí? Todas esas cargas históricas que se le imponían a la mujer no es una carga natural o una obligación natural, digamos un deber natural, como por ejemplo un deber natural podría ser por la propia biología, que la mujer puede gestar al producto de la concepción y eso no lo puede realizar el hombre. Sin embargo, estas cuestiones relativas a establecerse roles, y esos roles siempre anteriormente salía perdiendo la mujer porque se le imponían cargas que históricamente venían hechas así, ¿sí? No se cuestionaba. Incluso dentro de todavía de nuestras familias o de algunas personas ya adultas dicen, bueno, ¿tú en qué me ayudaste? Tú, si te dedicaste nada más a la casa, yo hice los bienes, yo los hice, yo formé un patrimonio, una masa patrimonial y tú no tienes derecho a nada. Entonces, no podemos echar en saco roto que si una parte o una persona lo intente, puede ser que incluso a lo mejor tarde tiempo, pero con esa perspectiva de género todavía puede obtener algún beneficio. Esa es una ventaja enorme, señoría, que los derechos son progresivos, afortunadamente. Y bueno, antes de cerrar este primer bloque, importante reflexionar lo que comentaba nuestro invitado, porque, señoría, yo creo que ya a nuestros nietos les tocará decir, oye, papá, ¿en serio había causales de divorcio? Oye, ¿en serio era tan complicado llegar a un acuerdo? Porque hemos evolucionado, tan es así, lo comentaba atinadamente, señor juez, como todavía habrá personas de 60, 70 años que digan, no, pues si yo aquí soy el dueño de todo, pero no valoran que la mujer administraba, cuidaba, y como lo comentaba también la licenciada Laura, pues simple y sencillamente, si no hubiera sido por el cuidado que hizo la mujer en proveer, en la familia, en procurar, en atender, pues a lo mejor los bienes no hubieran sido de esa manera. Habría habido necesidad, hubiese tenido necesidad de gastar en alguien que los ayudara, ¿no?, a atender los labores propios del hogar. Entonces, afortunadamente hemos ido evolucionando, porque pues yo recuerdo que hasta en la iglesia era mal visto un divorcio, ¿no? Y hoy, bueno, pues afortunadamente también las cosas han cambiado. Quiero agradecer, antes de irnos a este primer bloque, por si tiene usted alguna duda, inquietud o quiere formular alguna pregunta a través de la página de Hablemos de Derecho. Estamos aquí completamente en vivo y viendo y analizando las preguntas que ya amablemente usted nos hace favor de hacer. Agradecerle, por supuesto, a Ana Julia Terrazas, interesante el programa, felicidades por el invitado. Bueno, pues gracias a ustedes por el favor de su atención. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos de Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y me gustaría regresar, señoría, para saber en qué casos y en qué forma se cumple el pago de una pensión compensatoria. Es decir, ¿la hago en un solo momento? ¿La hago de forma diferida? Porque ya nos comentabas en un principio la diferencia entre la pensión alimenticia como tal. Entonces, regresemos con estas preguntas y vamos a la pausa.
Continuamos. Regresamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si nos hace favor de sintonizar en este momento, les recuerdo que el tema de esta tarde es la pensión compensatoria y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo el señor juez Jesús Francisco Malagón Ávila. Si usted ya nos viene siguiendo, bueno, dejamos un par de preguntas en la mesa. Habíamos comentado cómo se paga esta pensión compensatoria, ¿correcto? Ya diferenciamos entre la pensión alimenticia y esta pensión compensatoria que habla de una desigualdad económica entre los cónyuges cuando se separan, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se paga? ¿Cómo se hace para que esta persona, pues más o menos, no pueda quedarse, como lo comentaba la licenciada Laura en el primer bloque, pues una mano adelante y una atrás, ya me separé, ya me voy, pero yo me quedé al cuidado de los hijos, yo los atendía, yo los procuraba, yo cuidaba al patrimonio familiar y resulta que no tengo derecho a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo se paga esta pensión compensatoria? ¿Hay un pago temporal, un solo pago, un único pago? ¿Cómo se hace, señor juez? Y la otra, ¿qué sucede? Era parte de las preguntas que dejamos en el bloque anterior. ¿Qué sucede o quién debe solicitar expresamente esta pensión compensatoria? Es decir, usted va con un abogado, va y solicita pues su divorcio y resulta que usted se constriñe el abogado en señalar que tiene 1 o 2 hijos y entonces usted depende económicamente también de esta persona porque ambos decidieron quedarse, usted, hombre o mujer, al cuidado de los hijos para atenderlos, procurarlos, etcétera, etcétera. Y resulta que a lo mejor pasaron los primeros 10 años de vida, ¿correcto? Y dejó usted de trabajar, siendo profesionista, pero deja de trabajar. Y sabemos, licenciada Laura Méndez, que en nuestra carrera, yo creo que en todas, pues dejar de estudiar o dejar de seguirte preparando, pues las reformas no las tendríamos, tan es así que estamos hablando de esta pensión compensatoria, ¿no? Que hace 10 años no la teníamos como tal y aparte, a partir de 2, 3 años para acá, me parece que es una situación muy, muy recurrente en un juzgado. Pero ¿qué tal? Resulta que el abogado no pide, en la reconvención incluso se allana y dice, estoy de acuerdo en el divorcio, no tengo ningún problema, voy a dar pensión alimenticia, de tanto dinero, porque tenemos 2 hijos, entonces le voy a dar 25%, otro hijo más, el 30%, y a mi esposa le voy a dar otro 5%, o sea, 35% de pensión alimenticia. Pero ella dice, bueno, ¿y qué pasa? Cuando ya mis hijos salgan del domicilio, sean mayores de edad, ¿yo cómo quedo? ¿No? Entonces, ¿quién tiene que, o cómo se debe solicitar esta pensión, señoría, para que pues se haga valer? Ok, Gerardo, muy buenas preguntas porque precisamente en la evolución de esto de la perspectiva de género y derechos fundamentales, la pensión compensatoria no tiene su origen propiamente en los códigos. Si bien es cierto, esa pensión tradicional y la pensión compensatoria pertenecen, digámoslo así, como a la misma familia, también la pensión compensatoria se desarrolló a través de la doctrina que desarrolló la Corte por ser un derecho fundamental y es alcanzar el nivel de vida digna, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto, si en la demanda fue deficiente, no se pidió, ya sea que no se pidió la pensión alimenticia compensatoria y la compensación económica, es un derecho latente que queda vigente y que aun cuando se dicte sentencia resolviendo todas las cuestiones diversas pensión alimenticia para los niños, garantía de alimentos, cuestiones de convivencias y el divorcio, ese derecho queda latente para que en un nuevo juicio puedan reclamarlo, ¿sí? O sea, no se extingue por el momento en que no se pudo pedir o no se pidió conjuntamente, simultáneamente con las prestaciones a las que ya hicimos referencia. Incluso si dentro de un convenio de divorcio no se habla nada de esto, es decir, no dicen yo me dediqué también a mi desarrollo del campo laboral, tengo mis propios ingresos, tengo mis propios bienes, puede tener vigente su derecho para demandarlo posteriormente en un juicio contencioso.
no se agota ni se extingue por el hecho de que no se haya contemplado dentro de un convenio o dentro de una demanda contenciosa en la que se resuelven otras cuestiones, menos estas dos. Entonces, aquí la cuestión es que, primeramente, también tenemos que hacer una distinción entre lo que es la pensión alimenticia compensatoria. Y esa pensión alimenticia compensatoria es diversa a la compensación económica. La compensación económica es también generada por esa falta de equilibrio dentro de los bienes cuando están casados por separación de bienes, y entonces la Corte desarrolló este principio o esta doctrina en el principio de realidad. ¿Cuál es el principio de realidad? Que tiene que, dentro de las estadísticas del INEGI, de cómo se viene evolucionando lo de las familias, de cómo era anteriormente, y se tiene que, dentro de ese análisis que hacen del campo, establece que la mujer, después de un comercio informal, o sea, sus actividades en mayor o menor medida de que se haya dedicado a las labores del hogar, ella emplea para esas labores 48 horas a la semana, mientras que el hombre aproximadamente emplea entre 25 y 27. Entonces, esa desproporción y esa falta de oportunidad tiene que tener una cuota resarcitoria pecuniaria que, a la pregunta contestando lo que tú cuestionas, es que esa puede ser periódicamente, ¿sí? Como tradicionalmente conocemos cómo se paga. Puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser quincenal, es decir, con la periodicidad que establezca la modalidad del juez, pero puede ser que se dé a través del tiempo en el cual la persona que estaba en esa desventaja y en ese equilibrio pueda obtener e irse incorporando poco a poco al campo laboral y obteniendo sus propios recursos para efecto de que esa vida digna siga subsistiendo, a la cual, si bien es cierto, dentro de la familia, dice en este caso mayormente el varón, puede ser, ya les dije, cualquier tipo de relación, dependiendo cómo están las distribuciones de las labores del hogar o quién asume mayores responsabilidades dentro del campo laboral o dentro del campo del tiempo que dedican fuera del hogar al trabajo para hacerse de una riqueza, de unos bienes. En esa medida tiene que establecerse la modalidad y la cantidad que tiene que darse para acceder a esa vida digna. El artículo 267 del Código Civil establece ahí que también tiene que analizarse específicamente lo que es la salud, lo que es el tiempo de preparación que tiene esa persona, la instrucción, los bienes que tiene uno y otro, la forma en la cual se distribuyeron esas labores y todo aquello que nos sirva para efecto de determinar y analizar bien ese caso específico de cómo estaba esa relación asimétrica del patrimonio, porque el marido puede decir, no te hace falta nada, yo te doy todo, pero sin embargo en esa extensión del salario de la mujer, cualquier ingreso que tiene ella es como extensión del bolsillo del varón, el que dice cómo se van a distribuir, en qué se va a emplear. La mujer, todo su dinero que gana o que sea poquito, sea mucho en esa forma de distribución, lo emplea 100% al hogar. Ahí, ¿Sí? señoría, nada más sería también importante puntualizar que no exista con esta situación un desequilibrio económico en el otro cónyuge también, porque Sí. entonces pues violentamos otro derecho. Sí, precisamente por eso se tiene que analizar todos esos elementos que establece el 267 y ahí establece los bienes que tiene uno y otro, cuáles son los ingresos que tiene uno y otro. Sí, si hay una asimetría respecto de uno que por dedicarse años atrás a todas las cuestiones del hogar, sí, como por ejemplo el cuidado de los hijos, lavar, planchar, mientras el otro se dedicó 100% a generar una riqueza, donde hay un análisis por parte de la Corte, sí, que dice que el Producto Interno Bruto del país es similar al 20.7% de lo que el producto del trabajo no remunerado en el hogar por las amas de casa, ¿sí? Entonces tienen que tener un beneficio
y una participación de ese crecimiento de la masa patrimonial que se formó, se incrementó durante el matrimonio o el concubinato. De tal forma que sí tenemos que analizar cómo está esa relación de simetría entre el patrimonio de uno y otro, la capacidad económica de uno y otro, que no solamente si la señora tiene un ingreso sea suficiente únicamente para la subsistencia, sino que tiene que tener ese acceso a una vida digna como lo establece el derecho fundamental establecido en la Constitución. Antes de pasar a la siguiente pregunta, señoría, y digo en este mismo orden de ideas, agradecerle el favor de la atención a la señora Guadalupe Medrano Estrella. Un saludo desde Corregidora, el municipio donde el licenciado Malagón también es orgullosamente desde Corregidora. Excelente tema. Y nos pregunta la señora Guadalupe Medrano, ¿aplica esta pensión compensatoria en el concubinato, señor juez? Es correcto, sí. La Corte ha dicho que todos los modelos de familia tienen derecho a los mismos beneficios. Es decir, en esta creación de los derechos, visibilizar el trabajo de la mujer, las relaciones, no podemos hacer una distinción entre concubinato y matrimonio respecto de esta figura de los alimentos, porque va tendiente a la dignificación de la persona, al sacrificio que hizo dentro de esa familia. Entonces, tiene los mismos derechos, ya sea durante el matrimonio o durante el concubinato, o cualquier relación que se haya dado con el fin de hacer una vida en común, de solidaridad, la ayuda mutua y formar un patrimonio común, aun cuando ya al momento de la división se tenga que tener una justa retribución, porque recordemos que ya la Corte también dijo que aunque el Código de Querétaro establezca que hay una comunidad de bienes, para nuestro auditorio que está escuchando es, en términos coloquiales, que de los bienes que se forman 50 y 50 para cada uno, ya la Corte declaró inconstitucional e inconvencional ese artículo, porque dice que si el concubinato es una relación de hecho, el legislador no puede suplir e ir más allá respecto de lo que es el acuerdo de voluntades para que se fusionen los patrimonios. Sin embargo, la pensión alimenticia tiene cabida dentro de la figura del concubinato y también tiene cabida la pensión alimenticia compensatoria, la compensación económica que está regulada en el artículo 268, ¿sí? Y el artículo 268 establece que tiene derecho a una indemnización de todos los bienes que están formados durante el concubinato para efectos de que se le dé una indemnización del 10 al 50%. Ya viendo y analizando cada caso concreto se establecerá la modalidad de esa compensación económica, que es diferente a los alimentos de los que estamos haciendo alusión en este tema. Simplemente hacer la distinción que son dos figuras jurídicas diferentes, que en el concubinato tiene derecho a una compensación económica que va del 10 al 50% de los bienes que hayan formado durante ese matrimonio o de ese concubinato. Si es el matrimonio, tiene que haber separación de bienes para que tenga derecho y acceso a esa compensación. Y los alimentos, independientemente si es concubinato, si hay sociedad conyugal, si hay matrimonio, esos alimentos compensatorios tiene cabida la figura en cualquiera de la modalidad. Señoría, rapidísimo. Habías comentado, porque nos comenta aquí la señora Alejandra López, y bueno, también un saludo al licenciado Hernán, fuerte abrazo y un saludo aquí a la mesa, igual también de Corregidora, señoría. ¿Tienes ahí seguidores en Corregidora? ¿No? Gracias. Gracias. La señora Alejandra López nos pregunta, ¿con base en qué criterio se fija el porcentaje que se habrá de decretar como pago de pensión compensatoria? Porque ahorita comentabas que puede ser del 10 al 50%. Sí. Tenemos que analizar ahí lo que es lo relativo a en qué momento inicia el concubinato y en qué momento termina el concubinato, para efecto de poder establecer si se cumplían con esos elementos y esos fines de la ayuda mutua, de la reciprocidad, de formar un patrimonio donde ambos aportaron, ya sea en cuestión pecuniaria o en cuestión de trabajo
en el cuidado de los hijos, en las labores del hogar. Si bien es cierto, es difícil establecer ahorita un parámetro. Sin embargo, si nosotros desde una perspectiva de género a la que estoy haciendo referencia, ya nuestro código de Querétaro, en el Código Civil, es muy vanguardista en ese aspecto, porque en el último párrafo del 268 ya hay una presunción legal que tiene valor probatorio pleno, en el que dice que el que pida la compensación económica tiene una presunción a su favor de que él participó en el incremento y en la formación, y que si vamos analizando y ustedes argumentan alguna cuestión de que esa norma tiene un tinte de discriminación al establecer que es del 10 al 50, pues entonces está haciendo un sesgo ahí y revertirle una carga de la prueba a una persona que en esa asimetría de poder o en esa relación de poder que había, todavía tiene que acreditar. Si bien es cierto, ya tiene una presunción legal de que participó en el incremento y formación de ese patrimonio, no deberíamos de hacer esa distinción sobre cuánto le voy a dar, porque si ella participó en el incremento en esa modalidad, digámoslo así, en un ejemplo concreto, me dediqué toda la vida al hogar, cuidé a los hijos, a las labores, lavar, planchar, estar siempre al pendiente de que estuviera en óptimas condiciones la casa y todo. Entonces ahí no podríamos hacer una discriminación respecto de una cuestión relativa a un porcentaje, sino que tendríamos que ir hasta la parte máxima, un 50% para cada uno. Y de ahí, respecto de la forma en la cual, si yo tengo una doble jornada, si yo participé también en trabajar de las 8 a las 3 de la tarde y luego incorporarme a las labores del hogar, mientras la otra persona se dedicaba la otra parte del día por la tarde también a seguir trabajando con mayor ahínco e intensidad a la formación de ese patrimonio, entonces ahí teníamos que analizar cada caso concreto, qué forma fue de la distribución, porque también puede ser que los dos se dedicaran al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, a los dos a trabajar con mayor intensidad dentro de los rubros y estar la distribución. Hay múltiples combinaciones que tenemos que analizar cada una para efectos de poder determinar el porcentaje. Ahí, si dice el código del menos 10%, normalmente dentro ya del análisis de cada caso concreto es del 20%, 30, 40, 50. Sin embargo, ustedes como personas en las cuales aleguen cuestiones de derechos fundamentales de perspectiva de género, pueden pedir la máxima y en esa medida, haciendo argumento de que no pueden discriminar o que la norma es discriminatoria, bueno, pues entonces pueden obtener un beneficio casi certero respecto de entre un 30 y un 50. Excelente. Y bueno, conste que esto lo señala un conocedor del derecho y un juez que aplica día a día estas normas. Nos manda un saludo también Julio César Gutiérrez Medrano. Excelente tema, saludos maestro Gerardo y felicitaciones para el juez Malagón. Lo seguimos desde la Universidad ICIMA y esto no es patrocinio, es así el anuncio como está. Y aprovechando que nos siguen de la universidad también, señor juez, me quiero regresar también a la pregunta rapidísima porque nos hacen más preguntas. ¿Quién debe solicitar expresamente esto, tomando en consideración que nos siguen de aquí de la Universidad ICIMA? Porque también pues, los estudiosos del derecho deben de profesionalizarse, es decir, si el abogado lo pide, lo puede subsanar, si no lo pide el abogado, lo puede subsanar el juez. Si en la reconvención el abogado no recombina una pensión compensatoria, lo puede realizar el juez a título personal. Pues a veces está medio complicado en el derecho privado, pero no lo sé, señoría. Sí, mire, para efecto de no, ser parcial dentro de esta cuestión relativa al análisis de los planteamientos, lo más indicado es que en un segundo juicio donde establezcan bien cómo son las condiciones en las cuales se hizo la distribución de las tareas y qué es lo que pido y cómo tengo que acreditar esas cuestiones de que cómo me dediqué yo a las labores del hogar,
Es por ello que no tengan miedo de que si lo piden en un nuevo juicio puedan salir nugatorio su derecho. Tengan 100% seguro que con la perspectiva de género y con la boga de estos derechos fundamentales en los cuales no podemos darlos por extinguidos ni caducados si no se ejercitaron conjuntamente con las prestaciones, es mejor que vayan a un nuevo juicio en el cual no se afecte de la imparcialidad, porque si bien es cierto, nosotros como juzgadores podemos hacer un ajustes al procedimiento, ¿verdad? Sin, manchar, digámoslo así, con un tinte de parcialidad al debido proceso. Es por ello que mejor es más correcto y propio que se pida dentro de un juicio nuevo. Ahí, ojo, licenciada Laura, y para todos los estudiosos del derecho, porque pues entonces el juez de oficio no lo puede hacer, como lo comentaba atinadamente, pues no puede ser juez y parte, ¿no? Entonces, ojo, para que también el profesional de derecho tenga conocimiento en todo ello. Rapidísimo, nada más para cerrar, señor, nos comentan, y ya lo comentaremos, nos comprometemos a contestar, entonces cuando ya hay una sentencia de divorcio y no se pidió la compensación, ¿puedo volver a demandar? Solo la pura compensación, gracias a este excelente programa, creo que ya lo había comentado, señoría, pero si no, nos comprometemos a regresar estas llamadas. Es correcto, nada más para hacer la distinción y la precisión de que en el concubinato pueden pedir también la compensación económica y la pensión alimenticia compensatoria. ¿Sí? Entonces, es un gusto estar con ustedes, les agradezco también la atención, son temas muy interesantes, si tienen algún tema adicional, bueno, pues con gusto, con la invitación de ustedes, Laurita, Gerardo. Claro que sí, gracias con por la mucho invitación. gusto seguimos al pendiente en redes sociales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.